Bienvenidos, Satoshi maníacos del cripto. Hoy nos sumergimos en un análisis exhaustivo del mercado de criptomonedas. La volatilidad sigue siendo la norma, y solo los auténticos megalodones saben cómo navegar en estas aguas turbulentas. En este episodio, exploraremos en detalle las tendencias actuales de Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP, y analizaremos noticias recientes que están moldeando el ecosistema cripto. Bitcoin se encuentra en una posición crítica para una ruptura clave del RSI en los $85.000. Las stablecoins respaldadas por oro están ganando terreno y podrían superar a las vinculadas al dólar, según Max Keiser. La formación de fondos de Bitcoin se alinea con la disminución de las políticas restrictivas de la Fed y el suavizamiento de los aranceles por parte de Trump. Ripple celebra que la SEC haya abandonado la apelación, aunque las regulaciones cripto aún no están completamente definidas. Empecemos con el análisis del mercado cripto. El mercado de criptomonedas se encuentra en un momento crucial, con movimientos significativos en los principales activos digitales. Actualmente, Bitcoin cotiza en $87.116, mostrando una recuperación tras la reciente corrección. La resistencia clave se encuentra en $85.000, y una ruptura por encima de este nivel podría impulsar el precio hacia los $88.000. El soporte crítico se sitúa en $82.000, una caída por debajo de este punto podría desencadenar una liquidación considerable. El RSI muestra una tendencia alcista, indicando un posible impulso positivo en el corto plazo. Ethereum se encuentra en $2.062 con una resistencia clave en $2.100. Si logra consolidarse por encima de este nivel, podría apuntar a los $2.200. El soporte se mantiene en $1.900, perder este nivel podría llevar a una corrección hacia $1.800. El RSI se encuentra en niveles neutrales, sugiriendo estabilidad a corto plazo. Solana cotiza en $138.19, con una resistencia importante en $140. Si el volumen acompaña, podría alcanzar los $145. Sin embargo, si cae por debajo de $130, podría buscar soporte en $125. Solana continúa expandiendo su ecosistema DeFi y NFT, lo que podría sostener su precio a mediano plazo. XRP se encuentra en $2.46, con una resistencia en $2.50. Si rompe este nivel, el siguiente objetivo sería $2.70. Pero si pierde el soporte en $2.30, podría descender rápidamente a $2.10. XRP sigue siendo fundamental en el ámbito de los pagos transfronterizos, y cualquier movimiento regulatorio puede impactar significativamente su precio. Bitcoin en posición para la primera ruptura clave del RSI en 6 meses en $85.000. El mercado de Bitcoin se encuentra en un punto crucial con una inminente ruptura técnica del RSI. En la zona de $85.000, una señal que podría desatar una tendencia alcista en el corto y mediano plazo. Los analistas de Trading Crypto están observando de cerca este nivel, ya que una confirmación por encima de este punto podría generar un impulso alcista hacia los $88.000, consolidando un nuevo soporte y fortaleciendo la confianza de los inversores institucionales y ballenas del mercado. Sin embargo, si la presión de venta aumenta, podríamos ver una caída hacia el soporte clave de $82.000. El volumen de negociación, la liquidez en los mercados de futuros y las decisiones macroeconómicas de la Reserva Federal jugarán un papel fundamental en la evolución del precio de Bitcoin en los próximos días. Los traders deben mantenerse atentos a los niveles de resistencia y soporte, ya que los megalodones del mercado están en movimiento, acumulando en zonas estratégicas y marcando la pauta para la próxima gran dirección del mercado cripto. Las stablecoins respaldadas por oro superan a las stablecoins de USD, según Max Keiser. El reconocido analista Max Keiser ha señalado un cambio significativo en el mercado de stablecoins. Las respaldadas por oro están ganando terreno frente a las vinculadas al dólar estadounidense, USD. En los últimos años, las stablecoins como USDT, Tether, USDC, USD Coin, y BUSD, Binance USD,
han dominado el ecosistema cripto, proporcionando liquidez y estabilidad para traders e inversores institucionales. Sin embargo, el aumento de la inflación y la crisis de confianza en el sistema financiero tradicional han impulsado una migración hacia activos respaldados por oro, como Tether Gold, XAUT, y Paxos Gold, PAXG. Geyser argumenta que el oro, a diferencia del dólar, no está sujeto a las políticas inflacionarias de la Reserva Federal, ni a los riesgos de devaluación que afectan a las monedas fiat. Esto lo convierte en una alternativa atractiva para aquellos que buscan preservar valor y diversificar su portafolio dentro del mundo de la blockchain y las finanzas descentralizadas, DeFi. Si esta tendencia continúa, podríamos ver un impacto en la liquidez del mercado de criptomonedas, especialmente en los pares de trading más utilizados dentro de los intercambios de criptomonedas, CEX y DEX. La formación de fondos de Bitcoin a medida que la Fed disminuye, Trump suaviza los aranceles. Un grupo de analistas ha identificado una correlación clave entre la reciente formación de fondos de Bitcoin y el cambio en las políticas económicas de los Estados Unidos. La Reserva Federal, Fed, ha comenzado a reducir su política monetaria restrictiva, lo que ha dado lugar a un entorno más favorable para activos de alto riesgo como Bitcoin, Ethereum y Solana. Durante los últimos meses, las subidas agresivas de tasas de interés habían generado presión bajista en el mercado, provocando liquidaciones masivas y aumentando la volatilidad en el ecosistema cripto. Sin embargo, con la posible pausa en el ajuste monetario, los inversores institucionales han vuelto a acumular Bitcoin en zonas clave, formando un soporte sólido alrededor de los $82.000. A esto se suma la decisión del presidente Donald Trump de suavizar los aranceles comerciales, lo que podría reducir la presión inflacionaria y generar mayor confianza en los mercados financieros. Este escenario beneficia indirectamente a las criptomonedas, permitiendo que Bitcoin encuentre un punto de estabilidad y potencialmente inicie un nuevo rally alcista. Los traders y ballenas han estado acumulando en niveles estratégicos, lo que indica que podríamos estar en la fase inicial de un nuevo ciclo alcista. Sin embargo, la incertidumbre macroeconómica sigue presente, por lo que es fundamental monitorear la liquidez del mercado, movimientos de las ballenas y las decisiones futuras de la Fed y la SEC en materia de regulación cripto. Ripple celebra que la SEC abandonó la apelación, pero las reglas criptográficas aún no están establecidas. El ecosistema cripto ha recibido una noticia positiva. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, ha decidido abandonar la apelación contra Ripple, XRP, lo que representa una victoria importante para la empresa y el sector en general. Desde 2020, la SEC ha estado en una disputa legal con Ripple, acusándola de vender XRP como un valor no registrado. Esta batalla legal generó incertidumbre y llevó a varias plataformas de intercambio de criptomonedas a eliminar XRP de sus listados. Ahora que la SEC ha desistido, Ripple puede centrarse en expandir su ecosistema y consolidarse como una solución clave para los pagos transfronterizos y las finanzas descentralizadas, DeFi. Sin embargo, a pesar de esta victoria, el panorama regulador en Estados Unidos sigue siendo incierto. El mercado aún enfrenta regulaciones poco claras, y es probable que la SEC continúe investigando otras criptomonedas y proyectos dentro del sector. Esto significa que aunque XRP ha logrado una victoria, el riesgo regulatorio sigue presente para el resto de los activos digitales. Los inversores deberán seguir de cerca el impacto de las regulaciones en el ecosistema cripto y estar preparados para posibles ajustes en el marco normativo que puedan afectar el comportamiento del mercado. Conclusión final. El mercado de criptomonedas se encuentra en una fase decisiva, con Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP mostrando signos de fortaleza a pesar de la incertidumbre macroeconómica y regulatoria. Las stablecoins respaldadas por oro, la posible formación de un nuevo ciclo alcista en Bitcoin y la victoria legal de Ripple nos dejan claro que el sector sigue evolucionando y ganando adopción. Los megalodones del mercado están en movimiento, y solo aquellos con la estrategia y el conocimiento adecuados podrán aprovechar las oportunidades que se presentan. Si te ha gustado este análisis, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte las últimas noticias y el análisis del mundo cripto.
Nos vemos en el próximo vídeo, Satoshi Maníacos del cripto.